Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Israel Pardo, un hombre que tuvo que tomar una decisión radical de seguir y persistir en la obra de Dios. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Israel Pardo es ministro de Evangelio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene 31 años, es chileno. Nacido en la ciudad de Penco, región del Biobío, está casado con Moira Cartes y actualmente se desempeña como pastor distrital en la zona oriente de Chillán, región de Ñuble. Tanto él como su hermano Víctor, cuando eran jóvenes estudiantes de otras carreras, pedagogía en biología y trabajo social respectivamente, recibieron el llamado para estudiar teología en 2 ocasiones. Eran tiempos complicados por profetas y paros estudiantiles en educación superior. Pero en una tercera ocasión, un hermano de iglesia los desafió y los conjuró para conocer la Universidad Adventista de Chile. Decidieron dar el paso y se cambiaron de carrera. Israel además pertenecía a otra iglesia, Iglesia de la Reforma, y adoptó el adventismo tras el llamado del Señor, y gracias a eso su vida tomó otro rumbo lleno de bendiciones, trabajando para esparcir el Evangelio eterno. Vamos a conocer al pastor Israel. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Israel Pardo. Él es pastor de la Iglesia Adventista chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Pastor Israel, bienvenido, qué placer conocerle, tenerle aquí en el programa, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué ¿Y usted cómo ha bueno. estado? Bien, pastor. Feliz de que Qué pueda ser bueno. parte del programa, de que podamos conocer su historia. Gracias por haber aceptado la invitación. De hecho, voy Muchas gracias. a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando, si quieren ser parte de Identidad, por favor ingresen a nuevotiempo.cl/mi testimonio y van a estar así conversando aquí en la TV Nuevo Tiempo como el pastor Israel hoy lo está haciendo. Pastor, cuéntenos un poco dónde vive actualmente, cómo se llama su esposita, cuántas iglesias está pastoreando. Queremos conocerle. Ok, bueno, yo estoy aquí actualmente en el distrito de Chillán Oriente. Mi esposa se llama Moira Cartes y llevamos más o menos unos 6 años de ministerio. Es- Eh, Excelente, sí, pastor. ¿Actualmente cuántas iglesias tiene que pastorear? son 3 iglesias y 2 grupos, o sea, 5 congregaciones acá en el distrito de Chillán Oriente. Excelente. Solo para que nuestros amigos entiendan un poco la dinámica de un pastor y para que se entienda cómo funciona en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo hace un pastor para dividirse en tantas iglesias y la forma en que, digamos, es retribuido? Tengo entendido, ustedes les pagan como un sueldo, un salario fijo, no es que vayan Sí, yendo por iglesia y recogiendo, no, sino hay una organización a nivel mundial que se separa, se claro. divide, es algo fijo. Cuéntenos un poco, Pastor Israel, ¿cómo es? Claro, más que un salario, lo que recibe un pastor en la iglesia es una manutención. Entonces esa manutención a nosotros la iglesia nos la da para poder vivir, porque nosotros como pastores en la iglesia adventista somos de tiempo completo, es decir, nosotros no trabajamos en otra cosa que no sea el ministerio pastoral. Entonces de esa manera la organización otorga una manutención para poder vivir al pastor junto con su familia durante el periodo que esté. Los pastores en la iglesia adventista también son itinerantes, por lo tanto su ministerio lo ejercen no más de 5 años en un sector. Por lo tanto, así es como se trabaja en el ministerio pastoral adventista, por lo menos. Pastor, eso me gusta mucho de la Iglesia Adventista, su organización y que los están rotando de lugares, bueno, máximo 5 años en este lugar y ya de ahí están en Claro. otra zona presentando sus dones, sus talentos, el ministerio también allí. Y la otra consulta que le hacía a Pastor Israel, ¿cómo hace para dividirse en tantas iglesias, atender a tantas personas?
Bueno, cada iglesia, aquí en el movimiento adventista, cada iglesia tiene su propia junta directiva. En cada congregación hay una directiva de la iglesia que organiza todos los planes y proyectos que la iglesia tiene, pero la parte del cuidado pastoral, bueno, uno se divide, organiza su visitación para poder visitar a los hermanos en cada congregación, pero el cuidado de la grey local también queda a cargo de los ancianos, que son pastores locales. Esos pastores no son de tiempo completo, no son remunerados, sino que son hermanos de la iglesia que tienen el don del ministerio pastoral y que colaboran con el pastor para la visitación y el cuidado de los hermanos de cada congregación. Me parece súper bueno esa ayuda y que se brinda en la Junta con los hermanos de esa organización, porque así como funciona en una iglesia local, funciona en un distrito y funciona en un campo, misión, asociación, que son como las organizaciones que tiene así la iglesia. Pero no siempre conoció del Señor, el pastor Israel. Quiero que me cuente un poco así de su infancia, su adolescencia, cómo conocen del Evangelio. Bueno, nosotros pertenecíamos a otra congregación religiosa, igual guardadora del sábado, bueno, la primera en hacerse adventista, una vez mis padres se separan, fue mi mamá. Mi mamá se hizo adventista junto con mi padrastro, ellos fueron bautizados en la iglesia adventista en el distrito de Penco Centro, y ella comienza a estudiar la Biblia con un anciano de la iglesia. Ahora que estábamos hablando de cómo se organiza el pastor, los ancianos de la iglesia también hacen obra de evangelismo y de estudio bíblico para las personas que puedan aprender de Jesús. Entonces, un anciano de la iglesia a mi mamá le dio estudios bíblicos y la visitaba constantemente, y se dio cuenta que nosotros, con mi hermano, yo tengo un hermano mellizo, llegábamos los sábados de nuestra congregación, que no era adventista, y él siempre nos llamaba a conversar, quería saber de nosotros, y le gustaba mucho que nosotros sabíamos un poco de Biblia. Entonces conversábamos allí, y en una oportunidad el hermano, con una decisión que nosotros entendimos del Señor, él nos invita a asistir a la Universidad Adventista para conocer la Facultad de Teología, porque veía en nosotros el don también del ministerio pastoral. De esa manera el hermano decididamente, me acuerdo que nosotros estábamos en otras cosas, y él nos dice: el día lunes lo espero a las 8 de la mañana porque los voy a llevar a la universidad. Nosotros quedamos así preocupados, pero ¿cómo tan rápido? Sí, el lunes a las 8 de la mañana los espero porque vamos a ir a conocer la universidad y se van a entrevistar ahí con el secretario académico. Así que de esa manera fue un llamado de un hermano anciano bien decidido, que obviamente usó el Señor para poder llamarnos a su ministerio. En todo caso, para contextualizar, el pastor Israel ya llevaba estudiando pedagogía en biología en la Universidad Católica. Entonces, sí, el llamado ahí del Señor es innegable. Cuando el Señor tiene grandes planes y sueños para sus hijos, no hay nada que pueda interrumpirlo. El enemigo a veces distrae con muchas situaciones, pero en el caso del pastor Israel puso a este hermano, que puso también hasta sus recursos: vamos a la Universidad Adventista de Chile, conozcan el campus, y es ese esfuerzo, es ese amor por la pasión que veía en ustedes dos, no solo en el pastor Israel, sino en el hermano también, de estudiar la Biblia, de profundizarla, y por qué no también de empezar a aplicarla un poco más y de conocer más a fondo lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Entonces, claro, ahí el contexto del pastor Israel: empezar a estudiar teología, pero dejar atrás una carrera ya no menor, 2 años, ya llevaban 4 semestres. ¿Cómo fue ese momento, esa decisión de decir: bueno, Señor, esto es lo que tú quieres? ¿De qué manera Dios les mostró este es el camino? Porque muchas veces duda: ¿hacia dónde sigo mi camino? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? En su caso, pastor Israel, ¿cómo fue? Bueno, el hermano fue fundamental. Sí, lo que pasa es que el hermano Omar Sanzana se llamaba, hermano Omar Sanzana, fue decidido en el sentido de llevarnos él a conocer la universidad. Nosotros ya habíamos recibido cuando estábamos en el liceo, y después cuando estábamos saliendo del cuarto medio,
por medio de mi mamá, invitaciones de un hermano adventista también que pudiéramos venir a estudiar teología, pero nosotros nunca aceptamos esa invitación. Pero con el hermano Omar fue diferente porque el hermano Omar se decidió a llevarnos él a la universidad. O sea, no nos dio lugar como a que dijéramos o a que pensáramos, no, más adelante, no, él dijo, vayan, conozcan y después decidan. Entonces, nosotros fuimos con él y obviamente en medio de todo el proceso del llamado y todo el proceso de postular a la universidad y quedar, y también porque en medio de ese mismo proceso yo me fui haciendo adventista también. En medio de todo ese proceso fui viendo que las puertas se iban abriendo de manera muchas veces sobrenatural, y esas puertas que se abrían simplemente yo pasaba, o sea, eran respuestas del Señor. Ninguno de los pasos que dimos fueron hechos sin oración. Entonces, cada vez que Dios abría una puerta, yo decía, ahí está la mano del Señor, y entraba. Hasta que se me cierra una puerta, decía yo. Y el Señor fue abriendo muchas puertas en el proceso de estudiar teología, de abandonar la otra carrera. Pude sin problemas dejar la otra carrera ahí en la Universidad Católica. Y el Señor como que tenía el tiempo estipulado para que las cosas ocurrieran y acontecieran de manera fluida. No fue un proceso ni chocante ni duro. Tal vez el proceso más chocante y duro fue abandonar la congregación donde yo estaba anteriormente, porque llegué a comprender que en el adventismo estaba el camino donde debía yo seguir mi ministerio. Entonces, tal vez ese proceso de cambio de congregación fue más complejo que el cambio de dejar la universidad, porque los estudios, si bien eran importantes para nosotros, las cosas de Dios de pequeños nos enseñaron que las cosas que se relacionaban con Dios, con la iglesia, eran mucho más importantes. Por lo tanto, si el Señor nos guiaba, nosotros no teníamos problema con abandonar lo que fuera. El pastor ahí menciona dos cosas que son muy importantes con respecto a la apertura de puertas y al cierre de puertas. Y uno anda suavecito, paso a paso, cuando es de Dios. Uno solo avanza y sigue caminando por ese mar, y Él sigue abriendo y dando paso. Pero cuando una puerta se cierra, uno dice, ya, Señor, no hay que forzar nada, esto no es. Pero en el caso del pastor Israel, el Señor iba facilitando todo el proceso para ese momento, y me llama mucho la atención, y este es el otro punto, pastor Israel, con respecto al cambio de congregación, porque es una familia, ya hay lazos, nexos, amor, hay muchas cosas. Y bueno, el Señor dice, tengo ovejas fuera, el Señor tiene ovejitas por todo lado, y Él va a salir, si es necesario, sale por una y deja las 99. Y claro, en este caso fue así, pastor Israel, y nos queda esa misión de seguir buscando esas ovejas que están por todos lados y que debemos atraerlas a Jesús. En su caso, pastor Israel, me llama mucho la atención como ese proceso, porque claro, empezó entonces la carrera de teología, no siendo adventista. ¿Cómo fue ese proceso? Porque también ahí en medio se casó. Cuéntenos. Claro. Bueno, en medio del proceso, yo estaba pololeando con quien ahora es mi esposa, con Moira. Nosotros no veníamos de la otra congregación anteriormente, o sea, no éramos adventistas. Entonces, cuando yo me vine a Chillán a estudiar teología, ella tuvo que quedarse en Penco, ella también era de Penco. Y claro, ella seguía en la otra congregación mientras yo seguía en la congregación adventista, y yo lo que iba aprendiendo ahí en la facultad de teología lo iba compartiendo con ella. El mismo anciano que me invitó a estudiar teología empezó a hacer una obra y un trabajo con la familia y con mi esposa, dándole estudio de la Biblia. La esposa del anciano le daba estudio de la Biblia a mi esposa, y mi esposa finalmente también se hizo adventista, y ya nos pusimos de novio cuando ella se hizo adventista, y luego cuando yo estaba en la universidad, en tercer año de universidad, nosotros tomamos la decisión de casarnos. Por lo tanto, todo el proceso, si bien fue un proceso complejo, fue un proceso que requería tiempo, el Señor fue ordenando, porque lo interesante es que después la familia de mi esposa también se hicieron adventistas, otra familia mía también se hizo adventista. Mi hermano no entró de inmediato a estudiar teología, él continuó
la Universidad Católica y también dubitativo, todavía no se hacía adventista, por lo tanto yo también lo invité en una oportunidad a colportar a él allá en Talca y mi hermano también finalmente terminó haciéndose adventista y después viniendo a estudiar teología. Cuando yo ya estaba en tercer año, él entró a primer año de teología, por lo tanto el mensaje adventista fue transmitiéndose a las personas cercanas a mí, a las personas cercanas a mi esposa, para que también ellos pudieran tomar su decisión de seguir al Señor. Así que fue como una cadena de cosas que fueron generando obviamente un despertar en todas las personas que nos rodeaban a nosotros. Pero todo esto sin duda hay un aspecto fundamental en el proceso de conversión y es la oración de una madre. Mi madre oraba mucho por nosotros, por mi hermano y por mí, para que estuviéramos en la misma congregación, para que nosotros sirviéramos al Señor. Ella oraba mucho, más que decirnos, hijo, vente a donde yo estoy. Ella oraba simplemente. Y fue la oración de ella, esa oración silenciosa, la que movió la mano del Señor para que nosotros pudiéramos, primero yo fuera llamado a estudiar allí en la universidad teología y también para que después me pudiera hacer adventista. Yo me hice adventista a la mitad del semestre del primer año y ya estaba convencidísimo de que tenía que seguir en la iglesia adventista. Qué maravilloso. Ahí hay varios protagonistas. Bueno, el principal, Dios obrando, el Espíritu Santo, esa aceptación de Él que Él empieza a hablarnos, a conmover nuestro corazón. Por supuesto, el rol de mamá en esas oraciones intercesoras maravillosas. De hecho, la Iglesia Adventista tiene un proyecto Madres de Rodillas, Hijos en Pie, que es maravilloso también de orar por los hijos. Siempre está esa preocupación. Y en su caso Israel, su mamita ahí atento a sus dos hijitos, y yo creo que fue una alegría inmensa para ella. Los dos ahora son pastores. Esas oraciones, esos ruegos a Dios, Él responde cada una de esas oraciones conforme a su tiempo, conforme a su voluntad. Y el otro protagonista también, a Omar, ese hermano incansable, con una fuerza increíble, porque hay un momento ahí de la historia del pastor Israel que usted dice, o sea, me sentí obligado a ir. No, es que ustedes tienen que ir como empujados. No sé cómo fue esa situación, pastor Israel. Claro. Tal vez el hermano Omar, esa decisión que tomó, yo siempre le llamo visión, o sea, una persona visionaria. O sea, ya no nos veía como personas hijos de una estudiante de la Biblia de él, sino él nos como que visionaba que íbamos a ser pastores. Y esa decisión, esa visión de futuro, claro, a nosotros nos llamó mucho la atención. A mí hasta el día de hoy me llamó mucho la atención porque probablemente fue el Señor el que puso esa visión en él. Y probablemente la forma en que él lo hizo, esa decisión de él, de traernos a la universidad, a conocer a la universidad y motivarnos al ser pastores, probablemente también fue la forma que Dios tenía ya por tercera vez de que pudiéramos estar aquí en el ministerio. Tercera vez, pastor, el Señor insiste y persiste. Él no desiste de sus hijos. Y también me llama la atención también el tema de la verdad. Dice, o sea, el pastor, empecé a estudiar y no había la menor duda. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estudiar a fondo la palabra de Dios, entender lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, significa mucho. Paz, libertad, tranquilidad, gozo y ganas de enseñarle a otra persona. Mira lo que encontré. Solo que hay que tantear, por decirlo de alguna forma, si ese corazón está preparado o no. Ahí queda el rol de orar muchísimo y pedir que el Espíritu Santo se manifieste y que moleste, insista en ese corazón para que cuando uno tenga la oportunidad de abrir la palabra de Dios sea aceptado. Y en este caminar como pastor, de estar de un lugar a otro, pastor Israel, en esta última parte, quiero que me cuente la situación que vivieron junto a su esposa en Tirúa en el año 2018. Cuéntame qué fue lo que sucedió y por qué marcó la situación como familia.
Sí, bueno, fue una situación peligrosa. Nosotros estábamos en Tirúa el año 2018, fue mi segundo año de ministerio. Era pastor allí de 7 congregaciones en Tirúa y en una oportunidad andábamos visitando en un lugar que se llama Quidico, que queda antes de llegar hacia Tirúa. Y Quidico tiene solamente una calle principal y una entrada para Tirúa y otra entrada para volver hacia Concepción, en este caso hacia Cañete. Y ocurrió que en esa visitación nos demoramos un poco y cuando nos fuimos de vuelta vimos que había una caravana de vehículos estacionados ahí parado, un tráfico, y nos preguntábamos qué pasaba. Estaban los carabineros y dijeron no, se había cortado el camino por allá, por lo tanto no podíamos cruzar hacia nuestra casa, hacia Tirúa. Entonces nosotros regresamos hacia Concepción, eh, y cuando íbamos regresando también estaba cortada la otra entrada desde Concepción, así que nos quedamos al medio de Quidico, nos quedamos encerrados en ese lugar, y una hermana de la iglesia nos acogió esa noche para que pudiéramos quedarnos en su casa. Ella vivía en un alto y ocurre que cercano a la casa donde vivía esta hermana, nosotros allí nos quedamos a dormir y unas 2 o 3 casas más abajo, estos grupos que prenden fuego a casas, a iglesias, estaban prendiendo fuego a una casa ahí. Yo sentí el ruido de unos sonidos de escopeta y vi cómo empezaban una camioneta a moverse, se bajó gente ahí de la parte del pick-up de la camioneta y comenzaron a echar líquido acelerante. Finalmente comenzaron a encender la casa. La cabaña esa se prendió completa, era una de esas cabañas de veraneo que se queman constantemente en ese lugar. Y claro, obviamente fue un momento crítico porque yo decía, ¿en qué momento ahora vienen ellos acá a quemar las otras casas que había? Así que oramos mucho ahí, también nos preocupamos, nos asustamos, pero el Señor nos cuidó. Creo que fue el momento más crítico que pude haber vivido en el ministerio, esa situación que viví ahí en Quidico. Pero también el momento en el que pude reafirmar que el Señor nos cuida siempre, que el Señor nunca nos abandona y que el Señor pone ángeles también para cuidar a sus hijos. Sí, esos temas de críticos de nuestra vida, que tal vez el temor empieza a latir, ahí empieza uno a clamar a Dios y las oraciones y sus ángeles que son reales, que te cuidan, que te protegen, se hacen una realidad y tener esa certeza en nuestra vida realmente es una bendición. Yo quiero agradecerle, Pastor Israel, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en el programa y quiero invitarle para que deje un mensaje final como un llamado que les diría a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento a partir de su experiencia de vida. Pastor Israel. Bueno, me gustaría invitar a todos aquellos que están viendo este programa a confiar en Dios, a esperar en Dios, a no impacientarse, a entender que la vida nuestra está escondida en Dios y que la mano invisible de Dios mueve todo nuestro caminar cuando somos fieles a Él y a su palabra. Así que invitarles a confiar en el Señor, a dejarse guiar en el Señor y a entender que los planes de Dios y las cosas relacionadas con Dios tienen que ser las cosas más importantes en nuestra vida, porque la felicidad se encuentra en seguir la voluntad de Dios donde quiera que Él nos guíe. Amén. Muchas gracias, Pastor, por ese mensaje final, esa invitación. Que Dios le bendiga muchísimo allí en su ministerio, en este caminar con Jesús, junto a su familia, junto a su esposita, y felicidades por la decisión que tomó de elegir a Dios y de servirle en su misión. Y para ti, querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga. Como dice el Pastor Israel, aprende a confiar en el Señor. Deja esos problemas, esas dificultades, esas angustias, esas luchas en Jesús. Él desea ayudarte, aliviarte en todo. Solo debes recurrir a Él, a sus brazos de amor y dejar que Él aligere tu carga. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.